El segundo ejercicio del día es este pilar de mampostería, al cual se le aplica una caladura. Una caladura es un agujero. Básicamente, este es un pilar, puede ser también una pared, el ejercicio es similar, al cual le queremos hacer un agujero, una caladura acá, y queremos ver cuál es el máximo, la máxima caladura, la máxima distancia que le podemos cavar a mi pared de mampostería, para que las deformaciones sean de un solo signo, en primer lugar, y para que las tensiones no superen la tensión admisible que tiene este material de mampostería, eh, cuyas propiedades están acá abajo. Entonces, si vemos esta pared de costado, vemos esto, y queremos básicamente calcular este valor delta, que es cuánto le estamos cavando adentro de nuestra pared. El problema de este ejercicio son varias. Por un lado, esto ya no se parece mucho a una barra y eso nos puede marear un poco. Y decir que es un pilar y un pilar más o menos va, se parece a una barra, pero cuando lo planteamos como un muro se confunde un poco más. Y el segundo y mayor problema que nos vamos a encontrar es que la mampostería tiene este tipo de comportamiento que nos está diciendo que soporta compresión, pero no soporta tracción. Y eso nos complica la vida si queremos que traccione, porque no va a poder traccionar y van a pasar cosas molestas. El ejercicio este lo hizo, nos lo preparó, creo que era Marcos, del turno de la noche. Y a Marcos le gusta hacer videos, así que tenemos en primer lugar un video de cómo es ese pilar. Por ahora es un pilar, después lo veremos con un muro, vemos de fondo lo que viene con el SketchUp, y lo que queremos calcular es justamente cuál es la máxima, el máximo delta que le podemos aplicar en ese agujero de este pilar. Nos dan datos geométricos para nuestro pilar, que es decir, desde el agujero, donde termina el agujero, para arriba mide 1 metro, la altura que le queremos dar a esto son 15 centímetros, y de acá para abajo no nos importa, porque no nos cambia el ejercicio se va a centrar justamente en la caladura, lo que está para arriba va a ser carga, o sea, va a ser la carga que tiene que resistir este área disminuida, lo que está para abajo ya es un área más grande, no va a romper, no va a fallar, no nos es relevante. Como es un pilar, tiene un cierto espesor y una cierta profundidad. Hay que ver a qué queremos llamar profundidad. Probablemente esto sea más correcto llamarlo profundidad. Cierto largo, nuevamente 1 metro de alto, y lo que tenemos que calcular es este valor de la caladura. Doy un segundo para que copien, vayan copiando los datos. Pero estos datos, la geometría va a ser relevante para calcular la carga que está soportando nuestro pilar, que es justamente el peso propio que tiene que resistir. No tiene nada arriba para simplificarnos las vidas, y lo único que tiene que soportar este pilar en este área disminuida va a ser el peso de la cosa que tiene arriba. Como dijimos antes, nuestro material de la mampostería es un material particular, y digo particular porque tiene cierto comportamiento ante compresión, tiene un modo de elasticidad y tiene una tensión máxima admisible, pero ante tracción no puede tomar, no toma tracción, y por lo tanto es como si tuviese un módulo de elasticidad nulo ante deformaciones positivas. Si yo lo quiero traccionar, lo voy a poder estirar, pero al estirarlo no me va a tomar tracción. La realidad, si queremos ser honestos, la mampostería no es que no toma tracción. Si no toma tracción, levantaría un ladrillo y se me desgrana. Tiene una cohesión interna, tiene cierta tracción. El tema es que esa tracción suele ser una cosa medio así. Suele ser leve, suele ser pequeña, digamos, y intentar considerar eso nos complica la vida y no nos aporta mucha resistencia. Entonces despreciamos la baja resistencia que tiene la tracción
y únicamente consideramos la resistencia que tiene a la compresión. Si tenemos un material que tiene un comportamiento hacia compresión y hacia tracción, eso quiere decir que mi material es no lineal. Es decir, no vale la ley de Hooke si es que me mantengo en un rango que tiene deformaciones positivas y negativas. Si tengo deformaciones de dos signos, va a ser no lineal. Pero si me puedo mantener que todo esté comprimido, va a trabajar linealmente como venimos haciendo. Y esto sucede porque, como dijimos antes, la mampostería, que suele ser de ladrillo, no soporta bien tracción, no soporta mucha tracción. Es similar a lo que pasa con el hormigón se comporta bastante similar, toma algo de tracción, pero 10 veces menos que lo que toma compresión, y para hacer cálculos simples se desprecia la resistencia del hormigón a la tracción. Para hacer cálculos más complicados lo podemos tener en cuenta, nos complicamos un poco las cuentas. ¿Se entendió lo que vamos a hacer? Sí, sí. Bien, entonces a este pilar el enunciado era justamente calcular la máxima caladura para dos casos. Primero, que las deformaciones sean de un solo signo, y en segundo lugar, para no superar la tensión admisible. Y no me ando mis botones. La pregunta inicial es, ¿dónde analizamos esta estructura? ¿Dónde me va a fallar mi estructura? Que yo quiero Entre calcular las dos secciones rojas, esas. entre las dos secciones rojas, quiere decir por ahí. O en las secciones rojas. En las Donde secciones capaz, rojas me gusta un poco más. Las secciones rojas, la de arriba la voy a llamar sección 1 y la de abajo la voy a llamar sección 2. Son los dos casos límites. Lo que nos deberíamos preguntar es, ¿vamos a hacer en la 1 o en la 2 o en ambas? Y después vemos qué pasa. ¿Cuál es la diferencia entre la sección 1 y la sección 2? O sea, en la 2 tenés menos sección, o sea que tendrías que ver ahí que no se te suplen las tensiones admisibles. ¿Me repetís, perdón, que no te seguí? En la sección 2, o sea, no en la sección 2, pero arriba de la sección 2 es donde tenés menor sección. Y Cuando ahí te digo, puedes superar perdón, la tensión admisible. cuando digo sección 1, sección 2, no lo, tal vez lo debería haber remarcado. Siempre me refiero a un infinitesimal abajo en este caso y un infinitesimal arriba en este caso. Es decir, agarro la sección chica, obviamente. Si agarro la sección 1,1 del lado de arriba, tengo la misma carga y más área en principio. No es lo correcto, pero en principio tengo más área. Entonces me voy un poquito para abajo y en la sección 2 me voy un poquito para arriba para tener esa solicitación, pero una sección más chica. Entonces, la sección 1 y la sección 2 tienen el mismo tamaño. Lo que me cambia es la carga que tengo arriba y la carga que tengo abajo. Y la pregunta que me debería hacer entonces es, ¿cuál es el peor caso? ¿El caso de arriba o el caso de abajo? En cuanto a carga. La sección 1, ¿Por qué? porque soporta más carga y tiene menos área donde apoyarse. ¿Por qué la sección 1 soporta más carga que la 2? Porque, o sea, en total la sección 2 soporta más carga, pero tiene más apoyo y, no sé, como que va a crujir la sección 1, pareciera. ¿Por qué la sección 2 en principio soporta más carga que la 1? Nuevamente acá no hay respuestas correctas, esto no es algo fácil de ver. Quiero que lo piensen antes de darle la respuesta yo. Y acá Marcos me está ayudando a pensar. Entonces, ¿por qué abajo tengo más carga? No sé, suponiendo que la columna tiene peso propio, la sección 2 tiene más carga por el tramo que está entre la 2 y la 1. La sección 2, voy a usar otro color, voy a usar algo que creo que nunca hago. Innovador, usar un resaltador.
la sección 2 soporta ese cachito más de peso que la sección 1. ¿Eso es lo que querías decir? Sí. Eso es muy cierto. La sección 2 va a soportar ese cachito más de peso. Ese cachito más de peso, ¿va a ser axil, va a ser flexión? ¿Qué va a hacer? Va a ser axil. Va a ser axil. Entonces, la sección 2 va a tener más carga, pero si queremos ser más correctos, la sección 2 va a tener más esfuerzo axil que la 1. En cuanto al momento, ¿tienen lo mismo o hay una que tiene más que la otra? Como tiene más esfuerzo axil, disminuye la palanca, supongo, que tiene en comparación con la sección 1. ¿Por qué disminuye la palanca? ¿Cómo el momento de ambos va a ser el mismo o va a ser uno más que el otro? Hay alguien que, Lucas dice torsión, no sé por qué me dijo torsión, me asusté. Ahora vuelvo a lo que estaba diciendo Gonzalo, que estaba bien, le voy a cambiar la palabra. Lucas, me mareé un poco con tu torsión. Para mí el resultado tiene más momento. ¿Cuál es el baricentro de la sección 1? El medio. El baricentro de la sección 2, el medio. El medio. Gracias, Gonzalo. Perdón por no esperar. La cosa amarilla va a ser una carga aplicada así. Entonces, esa carga va a estar aplicada en el baricentro de la sección. Entonces, lo amarillo, lo único que va a hacer es aportar axil. No me genera más momento. Y ahora sí, volvemos a vos, Gonzalo. ¿Cuál tiene más momento? El 1, porque el 2 tiene momento, que el mismo esfuerzo que el 1, más el esfuerzo axil de ese cachito, que disminuye un poco el momento flexor que Bien, soporta voy la a sección decir lo 2. mismo. Gonzalo lo está pensando bien, pero voy a intentar decirlo de otra manera. No sé si se dan cuenta, pero en la parte de arriba tengo esa parte verde y tengo esto, no sé por qué lo estoy dibujando, porque lo tengo una filmina más adelante, pero por una razón decidí dibujarlo acá. La parte de arriba la puedo dividir en la parte verde y en esta parte violeta. La parte violeta sigue generando un peso sobre la sección 1 y la sección 2. El momento, un peso que es un esfuerzo axil, perdón. Entonces, el violeta hace un esfuerzo axil, después lo vamos a volver a ver tal vez más claro. El verde hace un segundo peso para abajo, pero el verde sí tiene un brazo de palanca, el verde sí me va a generar momento alrededor de 1 y alrededor de 2. Ese momento va a ser un momento flexor, y tanto 1 como 2 van a tener el mismo valor del momento. Lo que estaba pensando Gonzalo correctamente es que en el caso de la sección 2 vamos a tener el mismo momento, pero vamos a tener más esfuerzo axil. Eso va a generar que mi centro de presión esté más cerca del baricentro. Y esa es la parte que se va a complicar, que es lo que quiero que tengamos en vista cuando avancemos en el ejercicio. Tener un centro de presión más cerca del baricentro va a ser un beneficio. Entonces, tener más carga no es necesariamente algo malo, porque esa carga me puede ser beneficiosa. La mampostería, recuerden, no toma tracción. No tomar tracción genera que la mampostería sea ineficiente para intentar tomar flexión, porque la flexión me quiere comprimir un sector y traccionar el otro. Si yo no puedo flexionar, si yo no puedo tomar tracción, va a ser ineficiente ante esas cargas. Entonces, reducir la distancia del centro de presión me va a ayudar, que es contraintuitivo, y lo avisaba antes y esa es la intención de pensarlo ahora, para que lo veamos con las cuentas, pero lo tengamos en cuenta a medida que avanzamos. Si esto no se entendió, vamos a volver a hacer las cuentas dentro de un segundo. Entonces el momento es igual. ¿Perdón, Cintia?
¿El momento es igual en ambas secciones? El momento va a ser el mismo en ambas secciones, ahora los vamos a calcular. Lo que me va a cambiar es el esfuerzo axial. Y ante la pregunta de Joaquín, no me gusta la estabilizadora, estabilizar o desestabilizar se usa más para mecanismos, que en este caso no tenemos un mecanismo, o un mecanismo de falla, o que es algo que puede caerse. El momento estabilizador es algo que previene que se caiga, no es necesariamente algo que te ayuda a resistir. Entonces, para ir pensando esto a poco, vamos a ver cómo cambia justamente la normal y el momento a medida que aumentamos la caladura. Y hacemos el caso trivial de que inicialmente no tenemos una caladura, tenemos una mampostería completa y tenemos la sección 1 y la sección 2, perdón, ahí vamos, y tenemos que calcular la tensión que hay en la sección 1 y la tensión que hay en la sección 2. Y les pregunto, ¿qué tensión tiene la sección 1 si no hubiese caladura? ¿La normal sobre el área? La normal sobre el área. ¿Y qué es la normal y qué es el área en este pilar? Sería el peso que está por arriba. El peso que está por arriba. Recuerden que esto es 3D, entonces voy a cambiar el color al rojo que suele andar mejor. Corto ahí y veo el volumen de ahí para arriba, y el volumen de ahí para arriba por la densidad es el peso. ¿Y qué es el área? Pregunta absurda en este caso, no tan absurda en otro. ¿Qué sería el área? 0,3 por 0,45. 0,3 que era esta distancia por 0,45 que es esa ahí. Entonces calculamos eso. El volumen, que es el área por la altura, esto es el volumen total de mampostería, por la densidad es el peso, y 0,3 por 0,45 es el área que tenemos. Hacemos la cuenta y nos da que en la sección 1, acá no está claro, pero este es el sigma de la sección 1, me da 20 kilonewton por metro cuadrado o 0,02 megapascales. Este pasaje es simplemente para que vean que es muy pocos megapascales, son muy pocos megapascales. Esto está en metros cuadrados, no en centímetros cuadrados. Y todos los puntos de la sección 1 están sometidos a la misma tensión de compresión de 20 kilonewton por metro cuadrado. ¿Qué pasaría en la sección 2? Que no tengo las cuentas, pero si quiero calcular la sección 2, ¿qué me cambia? La altura es 1,15. Exactamente. Este valor que era 1, ahora va a ser 1,15. Entonces la sección 2 tendría un poco más de tensión porque tendría un poco más de fuerza axial. Trivialmente, ¿cuánto es el momento en este caso? 0. 0. El problema sucede cuando tengo una caladura y tengo un agujero, y ahora sí vamos a tener un momento. Entonces, vamos a analizar los mismos esfuerzos, arrancando por la sección 1, pero teniendo el agujero. Y como ahora tengo mi agujero, yo antes acá arriba tenía mi ancho B, pero ahora en la sección 1 tengo un ancho reducido. ¿Por qué? Y tengo un ancho reducido porque esta sección 1 en realidad tiene dos áreas. Tiene el área arriba, que es el área grande, y el área un infinitesimal abajo, o sea, pasando por ahí, que es el área chica. Y la sección que me resiste, o la sección que se va a romper, es el área reducida. Entonces, la sección 1 no es esa cosa roja, es un área reducida, que acá está en el dibujo superpuesto para intentar ver simplemente cuál es cuál. Y vamos a tener que calcular solicitaciones sobre ese área reducida. Y ahora ese área reducida lo llamamos B', que es B menos delta justamente. Y lo que le queremos calcular a esto es el valor del esfuerzo axial y el valor del momento. Si lo vemos en 3D, como lo estamos viendo arriba, el valor del esfuerzo axial y el valor del momento.
Como dijimos antes, el momento se genera por este agujero. Y si yo tengo este agujero, el peso de esta cosa, ¿dónde me quiere comprimir y dónde me quiere traccionar a esta sección? ¿Cómo gira? ¿Cómo se caería? No sé si se caería, pero ¿cómo giraría? ¿Para adelante? Para adelante, sí, para mí es para la derecha, pero creo que estamos hablando de Claro, lo para mismo. la derecha. Sí, sí, sí. Sí, sí, por eso estamos hablando de lo mismo. Se caería para la derecha, ¿y eso qué quiere decir? Que la derecha tracciona o comprime. Comprime y tracciona del otro lado. Bien, entonces, ahora vamos a corregir esa palabra. Está perfecto para pensarlo. Ese movimiento lo que quiere hacerlo más o menos es comprimir acá y traccionar acá. Recordemos después que la mampostería no va a poder traccionar. Decimos como que quiere traccionar, la realidad es que no puede traccionar, pero quiere hacer eso. Lo que seguro va a pasar es que la compresión acá va a ser más grande que acá. Eso quiere decir que el momento está haciendo algo así. Me está comprimiendo más este sector. Y por eso acá dibujamos el momento con esta flecha. Está comprimiendo este sector por cómo se quiere caer esto. Estamos en la sección 1. En la sección 1, ¿cuánto vale n? Lo mismo que valía antes. Lo mismo que valía antes y no voy a poner la cuenta. Vamos a poner lo mismo que antes. No cambiamos nada del peso total que tengo arriba. ¿Cuánto vale m? Hay muchas maneras de calcular este momento. No sé si se les ocurre alguna manera de calcular el momento. Yo la pensaría como el peso del pedazo verde que remarcaste, habías resaltado antes. Voy a volver a resaltarlo mientras vos me explicás qué hago con esa parte verde. Y todo el peso ese está aplicado en el baricentro de la sección blanca. La Bien, distancia entre el centro ese y el baricentro de la sección 1 es el brazo de palanca. perfecto. Lo que está haciendo, creo que era Gonzalo, no llega a ver tu nombre, estoy adivinando por la voz, es dividir el peso total que tengo arriba en la parte blanca, que voy a llamar, este N1 no me gusta nada, NA y NB, porque ahí hay otro N1 y N2 y no quiero confundirlos. En la parte blanca, que vamos a llamar NA, y el peso de la parte verde, que voy a llamar NB. Y el momento lo que va a hacer es calcular el momento como SNB por esa distancia. Por si no se entendió, porque no fui nada claro, NA está justamente aplicado en el baricentro de la sección reducida. Entonces, NA no produce momento. NB sí, calcularía esa distancia, que voy a ponerle un nombre medio raro, delta B, y va a calcular el momento como NB por delta B. Esta es una opción, que es la opción que yo hubiese hecho, pero que no es la opción que usó Marcos. ¿Se entiende esta opción de cómo calcular el momento? Sí, se entiende. Bien, si se entiende, la borro. Pero bueno, el momento justamente es el cachito que tengo ahí. Lo que hizo Marcos, en cambio, es decir, no separo en NA y NB. Y no uso este delta B. Lo que hago es, tengo un único N. Ese único N, el N total, está aplicado en la mitad del ancho B, que es este N que tengo acá abajo. El N total está aplicado en la mitad del ancho B. Va a calcular el momento como la distancia de este punto al baricentro de mi sección reducida.
Y eso lo va a escribir como n por e, donde e es esa distancia, la distancia entre la mitad de b y la mitad de el ancho reducido b'. E es la diferencia entre la mitad del ancho total y la mitad del ancho reducido. Esa fue la cuenta que decidió usar Marcos para calcular el momento generado por el peso de la parte de arriba. ¿Se entendió también? Sí. Bien. Tenemos N, tenemos M. ¿Cómo calculo las tensiones debido a la normal y al momento? Yo les avisé que iba a ser un poco variante esto. Con la formulita. Con la formulita, ¿me la recordás? N sobre A Sí. más M sobre J sobre un J por la distancia. O algo así era. N ya sabemos qué es, A creo que no hay dudas, M ya sabemos lo que es, ¿qué es J? Momento de inercia. ¿Cómo calculo ese momento de inercia? No tiene por qué ser Cintia, ¿eh? Cualquiera puede decirnos cómo calculo J. Lo que está ahí pintadito es justamente mi sección que está resistiendo. Si el área es el área de lo que tengo ahí pintadito, el J es el J de lo que tengo ahí pintadito. El momento de inercia de un rectángulo, como dice Lucas, es el momento de inercia de mi sección, y el momento de inercia de mi rectángulo es, voy a escribir letras que no necesariamente son las correctas, es algo así el J de un rectángulo. Una distancia B por una distancia H dividido 12, pero ahora voy a no sé cómo llamarlos para no marearlos, no son B y H, son, digamos, dimensión 1 y dimensión 2 del rectángulo. Uno es el ancho y el otro la altura. ¿Cuál va al cubo en nuestro caso? ¿El ancho o la altura de esta cosa? ¿La altura? La altura es esto, digamos, esto es lo que estoy llamando en este momento altura, y esto es lo que llamamos B. La altura es 0,45 metros y lo otro es... H vale 0,45 y B vale 0,3. La pregunta es, ¿cuál va al cubo? ¿H o B? B', perdón. B. ¿El B no sería? Hay una persona que dijo el B con seguridad y una que la dijo con duda. Está ganando el B. ¿Alguien cree que es el H? ¿Cuál es mi línea neutra? Creo que los maté con esa pregunta. El eje Y. El eje Y, fantástico. Yo no sé ni cuál era el eje Y. Ese es mi eje Y, está por ahí dibujado que lo sobreescribí. Esa es mi línea neutra. Ahora sé mi línea neutra y tal vez queda más claro cuál va al cubo. ¿El H o el B? Está girando así. ¿Es el eje fuerte el que resiste o el eje débil? Está girando así. El débil. El débil.
Gracias, Laura. Está girando justamente alrededor del eje débil. Fíjense que hay muy poca distancia a la línea neutra. Y entonces, el que va al cubo es B'. Ese va a ser mi J. El momento de inercia de un rectángulo, pero con la distancia chica al cubo. Porque el que está resistiendo es el eje débil. Sabemos que es J. ¿Y qué era esta distancia B? Que era de donde estábamos saliendo con todo esto. ¿Es la distancia en I o en Z? En Z. Bien, esto va a ser Z y esto es el momento de inercia débil como dijimos antes. ¿Se entendió esto? Porque necesito borrar todo esto. Sí, se entendió. Esto mismo está escrito más o menos ahí en letra chiquitita. Me parece que demasiado chiquitita tal vez para verlo si no tienen, si lo están viendo en un celular o algo muy acotado. Pero es lo que escribí antes. Voy a tener una tensión dividido la normal, que es el peso que teníamos antes dividido el área de la sección reducida. Un momento que lo calculó como la normal total por esta excentricidad que era esta distancia, dividido un J, que ya sabemos cómo calcular, y la suma de estas dos cosas me dan mi tensión total, que en mi tensión total necesito tener todo comprimido, porque no puedo tener otra cosa que compresión. Entonces, no es que comprime este lado y tracciona de este, comprime más de este lado que este. Porque al esfuerzo de compresión que me da el peso por esfuerzo axial, le resto un cachito por el momento que me ocurre, pero sigue estando comprimido. Y este es el diagrama de tensiones total que va a tener mi sección, más comprimido acá que acá. Ya hablamos de cómo calcular este ancho, ya hablamos de cómo calcular este J, que era una de las partes complicadas. Esto sigue complicándose, así que si hay dudas, por favor pregúntenme, me interrumpen porque se complica. Ahora no, se complica en un rato. Hacemos las cuentas. Sigma dividido la normal es la normal dividido el área. Ya sabemos que la normal es el peso de lo de arriba, que el peso de lo de arriba nótese que es con el ancho total, dividido el área, que es con el ancho reducido. SL, ¿qué era SL? Este es el 0,45, simplemente está dividiendo y este está arriba y abajo, entonces podemos cancelar el 0,45. Y después tenemos la tensión debido al momento, que es el momento debido al J, que ya sabemos cómo calcular ese J, donde es el ancho reducido el que va al cubo. Calcula nuevamente n por la excentricidad estaba en la filmina anterior como la calculábamos, como la diferencia entre los anchos. Nos queda esa cuenta complicada, que nuevamente el 0,45 está arriba y abajo y lo podemos cancelar. Y llegamos a una expresión para las tensiones totales, que es la suma de lo normal más el momento. Y notamos que esta expresión no depende de esta profundidad, que en este ejercicio les parece un dato muy menor, pero cuando tienen una mampostería es clave, porque si tienen una pared corrida, lo que tienen que entender es que no importa si la pared mide 1 metro o la pared mide 10 metros, no depende de la longitud en ese sentido de la pared. La tensión acá depende únicamente de esta dimensión. Tenemos una cuenta y todo esto depende obviamente de la caladura. Mientras más aumento la caladura, más me va a cambiar la diferencia entre la parte más comprimida y la parte menos comprimida. La parte más comprimida, que estamos llamando sigma total máximo de compresión, va a ser el punto donde la suma de estas dos cosas dé el máximo de compresión. Y el máximo de compresión, les recuerdo,
que era este punto. Entonces, esta cuenta vale para ese punto. Simplemente reemplazamos las coordenadas de ese punto en Z, vale eso. Vale la mitad del ancho reducido. Esta cuenta es la máxima tensión de tracción, entre comillas, digo tensión de tracción porque hay un más, la realidad es que es la mínima compresión y esa cuenta corresponde justamente con ese punto. Y es el punto más traccionado que sigue estando comprimido, entonces podemos decirlo más correctamente como el punto menos comprimido. Que simplemente es reemplazar la coordenada de Z en ese punto, que sigue siendo la mitad del ancho, pero con signo contrario, porque estamos en la coordenada contraria. Lo otro es poner el mismo valor en módulo y recordar que acá el momento resta, agrega normal, y acá el momento suma, intenta traccionar. ¿Se entendió todo esto? Sí, se entendió. Asumo que es un sí. Veamos entonces qué pasa si aumento mi delta. Yo antes tenía esa sección con estas cuentitas que vimos recién. ¿Qué pasa si ahora aumento mi delta? Si pongo ahora un delta más grande que el delta anterior, es decir, agrando la caladura, agrando el agujero. ¿Qué pasa con todo esto? Empecemos con este término. Si tengo un delta más grande, ¿me cambia la tensión debido al esfuerzo axial? No, ¿Por qué no? porque es el mismo peso que hay por arriba. Pero ¿qué es lo que no te cambia en ese caso? ¿La tensión o el esfuerzo axial? Ah, entonces sí, porque el área 1 sería más pequeño. Perfecto, Cintia. Cintia pensó ¿Podrías repetir la inmediatamente. pregunta? Lo que voy a hacer ahora es aumentar el delta, y es decir, paso a tener una sección más chica porque tengo una caladura más grande. Y quiero ver qué pasa con cada uno de estos términos, cada uno de todas estas cosas, por tener un delta más grande. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? Sí, perfecto. Perfecto, Gonzalo. Y lo que Cintia dijo de una es, N no me cambia, porque el peso de arriba no me cambia si yo agrando la caladura, pero el área sí. Al aumentar el delta, se me achica mi área, y por lo tanto me va a aumentar la tensión debido a N. ¿Qué pasa con la tensión debido al momento? Y ahora ya nos avivamos que no pensamos solo el momento, pensamos todas las cosas. ¿Qué pasa con M? ¿M aumenta o M disminuye? Aumenta. Aumenta. M aumenta. Justamente ahora tengo un cacho más grande que está volando por la derecha y va a tener un momento más grande. ¿Y J? Disminuye. Claro. J disminuye. Tengo una sección más chica y así como se me achicó el área, se me va a achicar el momento de inercia. Pero la inercia, recuerden que esta distancia estaba al cubo. Entonces este J me va a bajar más rápidamente. Eso mismo está dibujado acá. Cuando yo aumento delta, voy a tener un sigma debido a la normal más grande que antes, porque se me achicó el área. No me cambia el valor del esfuerzo axial, pero tengo menos área. Y también voy a tener unas tensiones debido al momento más grande, ahora porque tengo más momento y tengo mucho menos J porque está el cubo. Cuando sume todo esto, lo que va a hacer es que este número va a ser más grande que antes, porque tanto esto como esto va a ser más grande, y este número va a ser cada vez más chico. ¿Se entiende? Tal vez no quedó bien por escala, pero
antes tenía que tener algo así. Y ahora, este número aumentó y este número disminuyó. Este aumenta, pero este aumenta mucho más que este, entonces le va ganando y eso hace que esto disminuya. Del otro lado todo va creciendo. Entonces, a medida que aumenta la caladura, aumenta la tensión por el esfuerzo axil porque se me achica el área, no porque cambia N. También aumenta las tensiones debido a M, pero ahora mucho más porque aumenta M y baja mucho J. Todo esto nos lleva a la primera pregunta que no resolvimos del ejercicio y era, nos pedían cuánto era la máxima caladura para que las tensiones sean de un solo signo. ¿Qué quiere decir que sean de un solo signo? ¿Qué tengo que plantear? Estaba planteado ahí el diagrama para el cual queda el triangulito, no queda un trapecio. Sí. En el cual la compresión mínima era 0. Bien. Entonces, ¿qué tengo que plantear? Venís bien, ¿eh? Que sigma n más sigma del momento flexor sea igual a 0. ¿En qué punto? En la fibra de más a la izquierda. Exacto. Lo que me está diciendo el inciso A es, dame el valor de delta tal que el punto A tenga tensión nula. Eso es lo que me pide el primer punto del ejercicio. Busca el valor de delta tal que el punto A tenga tensión nula. Porque un delta más chico me va a generar algo de este estilo. Que también es cierto que es tensiones de un solo signo, pero puedo aplicar una caladura más grande y seguir teniendo tensiones de un solo signo. Las puedo seguir aumentando hasta ese punto. Porque si la aumento más, esto me cambia, en realidad no las tensiones, me cambia las deformaciones. Tenemos un problema que vamos a ver en la segunda parte del ejercicio. El 0 lo alcanzamos en ese punto y nos pide la máxima caladura para llegar a ese punto. ¿Se entendió? Si se entiende, es hacer una cuenta y terminamos la primera parte. Digo es hacer una cuenta porque ya teníamos calculado cuánto valía la tensión de ese punto. Y la teníamos calculada en función de delta. Sí, el delta está por todos lados, pero es cuestión de despejar. Si son vagos como Felipe, es cuestión de poner esto en Mascad y decir, igualámelo a 0. Escriben solve, escriben flechita mágica y Mascad les despeja el valor de delta que hace que ese punto sea igual a 0. Si no tienen Mascad, se ponen a hacer cuentas. Tampoco es súper complicado, pero se nota que es algo medio molesto para hacer a mano. Hay muchos ejercicios de TP que no están tan pensados para resolverlo a mano con calculadoras simples. Se van a encontrar eso más adelante, más que nada en el último TP. No les vamos a tomar esto en un parcial, pero en un TP tienen todas las herramientas que tienen en su casa. Hay muchos programas, digo Mascad porque estoy acostumbrado a utilizar, pero hay otros programas que resuelven sistemas, despejan delta de este lugar, haciendo un montón de cuentas. Y este es el delta que hace que las tensiones en el punto A sean nulas. Comentario teórico que me he olvidado. Eso quiere decir que ahora la línea neutra pasa por ese punto. Antes lo había dicho mal. La línea neutra no es el eje Y. La línea neutra asociada a las tensiones del momento es el eje Y. La línea neutra total es paralela al eje Y y pasa ahí. ¿Y cómo sé que pasa por ahí? Porque si no el diagrama tendría dos signos y estaría
a tracción. Claro, o sea, lo que está diciendo, creo que fue Marcos, si tuviese una línea neutra por acá, tendría un diagrama que me daría dos signos y habría una parte que estaría traccionada, entre comillas. Vamos a ver eso, por qué digo entre comillas. Como yo sé que este punto tiene tensión nula y la línea neutra es la recta que tiene tensiones nulas, esa es mi línea neutra. Conociendo el valor de delta, yo podía usar la otra ecuación que tenía por ahí y calcular cuánto vale esto. Nuevamente es hacer álgebra. Me quedó medio corrido eso. Vamos de vuelta. Puedo calcular ese valor. Es agarrar la cuenta anterior y reemplazar. Y llegamos a que la máxima tensión negativa, esa que puse ahí, que marqué hace un segundo, vale 0,054 megapascal. ¿Y qué significa que vale 0,054 megapascales? ¿Les dice algo? O sea, habría que ver que no exceda la tensión admisible, pero no me acuerdo cuánto era. ¿No? Te recuerdo cuánto vale. Vale 25 megapascales. 25. Bueno, entonces no hay problema. No solo no hay problema, Está sino que como estamos... está como trabajando poquito. Exactamente, estamos muy lejos de la tensión admisible, no estamos aprovechando la eficiencia que tiene esto a su resistencia y estamos acotando el delta para tener tensión en un solo signo, pero en realidad esto no se rompe. Se rompe entre comillas. Esto resiste más, mejor dicho. Esto se puede romper, pero esto resiste más. Entonces no estamos aprovechando la eficiencia y eso nos lleva al punto B del ejercicio. ¿Pero se entendió el punto A? Porque Sí. Bien, gracias Ailén, porque ahora el punto B es un poco más complicado, porque para aprovechar la eficiencia real que tiene nuestra sección, tenemos que entrar en el mundo de las no linealidades, y como entramos en el mundo de las no linealidades, perdemos muchas de las fórmulas que venimos utilizando. Dejo un segundo para que piensen dudas, cualquier cosa, pero lo que vamos a hacer ahora es seguir aumentando delta y ver qué pasa cuando sigo aumentando el delta. Entonces me pregunto, ¿qué pasa si sigo aumentando el delta? Si fuese elástico lineal y nos olvidamos por un segundo que el material no puede tomar tracción, ¿cómo cambian mis diagramas de tensiones y deformación? Tensión y deformación. ¿Cómo sería sigma y epsilon si sigo aumentando la caladura? Sigma sería más grande porque es más chiquita el área, entonces aumenta. ¿Qué quiere decir más grande? Yo venía de esto. ¿Qué quiere decir más grande? Y que si aumento la caladura, la sección que yo estoy viendo ahora, en el punto más alto tendría que aumentar más, porque como divido por el área de la sección, si es más chiquita. O sea, este número de acá es más grande, eso me dice. Claro. ¿Y qué pasa en la otra esquina? Vas a empezar a tener tracción, me dice Lucas, perdón que te interrumpa. Eso me dijo Lucas. Y si esto es lineal todavía, lo puedo juntar de esa manera y no hay ningún problema. Nótese que esto no fue un error de dibujo. Este ancho es más grande que este, porque justamente estoy agrandando la caladura, que me está achicando mi sección. ¿Cómo es epsilon?
¿Cómo es epsilon? Estamos hablando del elástico lineal, no estamos hablando de la cosa esta que no toma tracción. No, todo bien, todo bien. Te recuerdo porque se nos va a complicar en un ratito y te voy a hacer la misma pregunta en un ratito. ¿Cómo es epsilon? Sería la tensión por el E. La tensión dividido el E, acordate las unidades, Sí, sí. pero eso quiere decir que tiene la misma forma, y esa última recta no me quedó muy feliz. Epsilon tiene la misma forma. Esto es lo que intentó dibujarse en el dibujo. Creo que yo me quedo un poco más lindo, entre comillas. Esto también recuerden que se achicó. Esto sería si todo fuese elástico, lineal, lindo y bonito. Pero la vida no siempre es elástica, lineal, ni linda y bonita. Y ahora mi material no puede tomar tracción. ¿Cómo me cambian estos diagramas si no puede tomar tracción? Y ahora sí, Joaquín, estás invitado a decir qué pasa cuando mi material no puede tomar tracción. Esas comillas me encantan. No sé qué quiere decir que no la puede tomar, pero sí, no tracciona. Teníamos un diagrama no lineal. ¿Cómo es cada uno de estos diagramas de sigma y este de epsilon? Supongo que la parte positiva de la tensión se te anula, ¿Qué quiere decir sea, se me anula? que la Creo que está bien. eliminás. La elimino, o sea, mantengo esto. Claro, solo permanece la decompresión. Y en las deformaciones, Y si no toma tracción, como que se quiebra ya directamente, no sé, como esto sería como decís, algo constante. pero las deformaciones, no entiendo qué decir constante. No, yo tampoco. ¿Qué pasa en las deformaciones? En la parte de compresión se forman igual. La parte de compresión se deforma igual, me estás diciendo que esto es así. Sí. Y Y nos después falta. como no ¿Sí? toma deformación en la tracción, también pongo 0. Decís que esto es así. Sí. ¿Cuál era la hipótesis de flexión? La hipótesis, tiene un montón, pero ¿cuál es la hipótesis? No tendría que, o sea, la deformación se saldría de escala, o sea, porque no tiene resistencia para aguantar deformaciones a tracción. No tiene resistencia ante tracción, no sé por qué la deformación se va a ir de escala. Fíjate que la cosa no se puede deformar infinitamente porque esto sigue siendo una barra, ¿no? O un pilar. No puedo deformar infinitamente esto, porque sigue teniendo que cumplir las leyes de la física normales y sigue estando atado al resto de la estructura. Si este punto se deforma infinito, quiere decir que hay un punto en mi estructura que se formó infinito y otro que no sería muy coherente. Joaquín nos responde, gracias Joaquín, no te estaba leyendo, secciones planas y normales al eje de la barra y linealidad mecánica. La hipótesis de flexión es la primera que dijiste, que es Bernoulli. Secciones planas y perpendiculares al eje de la barra. Linealidad mecánica es algo general que venimos haciendo, que claramente acá no vale. Cuando yo te puse ese diagrama, que lo voy a volver a dibujar, borro esto. Cuando yo te hice un diagrama sigma epsilon, que era
así. Acá perdimos la linealidad mecánica, clarísimo, pero nunca perdimos Bernoulli. Y anótenselo en la carpeta y al final de la materia va a seguir siendo así cuando perdamos linealidad mecánica. Bernoulli-Navier vale siempre. Esto es una recta siempre. Siempre, siempre, siempre. Excepto que tengamos una barra de eje no curvo, de eje no recto. Que no les va a pasar nunca en la vida. Depende de qué cosas hacer en la vida. No les va a pasar en la carrera. Bernoulli-Navier vale siempre y este señor es lineal siempre. Yo puedo tener deformaciones positivas. Nadie les dijo que no podían tener deformaciones positivas. Lo que les dijeron es no puedes tener sigma positivo, tensión positiva. Entonces, la deformación es lineal, la deformación es positivo, simplemente no genera tensiones. Pero ¿cómo es eso físicamente, Felipe? Porque no lo veo. O sea, porque la ecuación, ¿cómo puede ser sigma 0 y tengo deformaciones? Eso es lo que no entiendo. Voy de vuelta. ¿Te contesta la pregunta? Sí, ahora sí. Ok, genial. Deja de hablar de la ley de Hooke por tramos. En realidad tenés un sector que tiene una linealidad y otro sector que tiene otra linealidad, entre comillas, donde vale 0. Entonces se te va el sigma. No podés tomar ley de Hooke de principio a fin, pero hay una especie de ley de Hooke por tramitos, que para mí, eso quiere decir que no hay ley de Hooke. Hay gente que intenta decir que hay ley de Hooke por tramos. A mí la verdad que no me gusta decirlo de esa manera. Para mí sí tenés linealidad, podés hacer suma de partes lineales, pero yo no llamaría esto Hooke. Y el problema claramente no es lineal de principio a fin. La razón que pasan estas cosas raras en la mampostería y el hormigón es que en la realidad se rompe el hormigón y listo. O sea, esa deformación positiva es, yo tenía mi mampostería, le hice un agujero, quise traccionar ese lugar, no pude, se me fisuró. Se me fisuró quiere decir se me levantó, se me está deformando entre comillas, en realidad no es una deformación porque no es un continuo, es un desplazamiento. Pero bueno, hay una especie de cinemática en ese lugar de tracción, que en realidad es una fisura, y por eso no toma tracción. Se me abre sin tomar tracción, se rompe. Y eso es el dibujito que teníamos acá. Tenemos deformaciones, no tenemos tensiones. Y ahora sigma deja de ser lineal, porque sigma es esa cosa rara. Sigma deja de ser lineal. Y esta ecuación que teníamos acá abajo, nuestra ecuación de flexión, vale únicamente si tenemos linealidad mecánica en todo mi dominio, que no lo tenemos. Y por lo tanto, no vale esa ecuación. No podemos hacer la cuenta que hicimos hace 5 minutos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se imaginan que vamos a hacer? ¿Qué hacíamos antes de tener esa ecuación? En la teórica, ¿de dónde salió esa ecuación mágica? De las ecuaciones de equivalencia. De las ecuaciones de equivalencia. Que las ecuaciones de equivalencia dan el equilibrio de mi continuo, no valen siempre porque es el equilibrio del continuo. Entonces siempre son válidas y las podemos seguir utilizando. No podemos utilizar esa fórmula, pero siempre podemos utilizar las ecuaciones de equivalencia. Y acá sí siempre, siempre, siempre. Sea la barra deforme de eje no curvo. Te escuché muy cortado. ¿Me repetís, Gonzalo? Asumo que estarás escribiendo. Pero bueno, no vale más esta ecuación, vale la ecuación de equivalencia, entonces recordamos las ecuaciones de equivalencia.
N era la integral de las tensiones en el área. El momento era la integral de las tensiones por la distancia. Y lo que queremos trabajar es ahora con la misma sección que veníamos utilizando, pero con una caladura más grande que me va a generar ese diagrama de tensiones. ¿Sí? Y ahora les pregunto, ¿cómo calculo N? Integrar las tensiones, pero en el área, o sea, donde existen. Me encantó el donde existen. Donde existen, Laura, nos quiere decir es que las tenemos que integrar en ese área en principio, pero dentro de ese área, en realidad, solo esa parte tiene tensiones. Entonces, a eso se refiere donde existen. Entonces, integramos las tensiones en el área reducida, en donde existen. ¿Y qué quiere decir integrar las tensiones? En criollo. O si se animan a tirarme la cuenta de una, me tiran la cuenta de una. Mis tensiones son justamente ese triangulito ahí. Y existen en esta distancia X, que no conozco esa distancia X. Tampoco conozco cuánto vale esto. ¿Sí? ¿Tendrías que ver hasta dónde con el admisible? Exactamente. Si quiero la máxima caladura que le puedo aplicar, lo que voy a hacer es hacer que esto sea sigma admisible y buscar el X que me generan esas tensiones admisibles, que es lo que tengo acá abajo. Si quiero la máxima caladura, digo que sigma admisible ahora es un valor, perdón, que la máxima tensión es un valor conocido que es igual a la tensión admisible, y voy a tener que calcular el X, porque el X sigue siendo un incógnito. Y la manera de calcular ese X es integrando estas tensiones en ese área, que quiere decir integrar ese triangulito. La integral del triangulito me va a dar N, en el área. Y para ayudarnos con el área, Marcos nos hizo el volumen de tensiones, que no sé si recuerdan lo que era el volumen de tensiones. Cuando tenían axil, el volumen de tensiones era trivialmente una constante con la forma del área. Cuando teníamos flexión, habíamos visto un dibujo de ese estilo. En una de las filminas, que esto era sigma, que comprimía y traccionaba si teníamos una flexión normal, que teníamos tracción y compresión, y ese dibujo era el volumen de tensiones. Y en nuestro caso particular tenemos algo similar, pero solo tenemos compresión, y lo que estamos integrando acá es el volumen de tensiones, integrando cuánto vale sigma en ese área reducida, que voy a resaltar, que ahora que aprendí que tengo un resaltador, lo uso. Integrar sigma en ese área, que es igual al volumen de ese paralelogramo. Supongo que la palabra es paralelogramo. ¿Me sigue todo el mundo? Voy a integrar ese volumen. Calcular ese volumen, no vamos a hacer integrales. Estamos integrando, pero integrar en ese área es simplemente calcular el volumen de ese paralelogramo, y lo digo con tono de duda, pero bastante seguro que es la palabra correcta. ¿Sí? Creo que no sé si no hay dudas porque se entiende o porque los mareé. Integramos el volumen de ese
paralelogramo, que es básicamente el área del triángulo. Vuelvo un segundo para atrás, perdón. El volumen de esto no es más que el área de este triángulo. Por L. Ese es el volumen de esa cosa. Entonces, calculo el área de ese triángulo, que es esa parte resaltada de cian. Y el área de este triángulo vale sigma admisible por x sobre 2. Es decir, esto de acá es el área del triángulo por L me da el volumen y eso es mi esfuerzo axil. Calculamos el esfuerzo axil en función de x, donde x sigue siendo una incógnita todavía. Nos falta calcular cuánto vale el momento, que el momento es la integral de sigma por distancia en el área. Sí, Gonzalo. ¿Por qué la normal está igualada ahí a por gamma, por B, por L, por H? Ah, perdón, clave. Me olvidé totalmente. Gracias, Gonzalo. Esto es la normal del lado de las tensiones. Vuelvo un segundo para atrás. Les pido disculpas, me olvidé de todo ese cachito. Esto que tengo acá abajo, voy a borrar. Esto que tengo acá abajo, que es esta fuerza acá, es la normal calculada del lado de las tensiones. Pero ¿cuál es mi solicitación? La normal que venía arriba. Ah, y para el equilibrio tienen que ser iguales. Claro, lo que soportan mis tensiones tiene que ser lo que solicita mi estructura. Me olvidé de todo esto, gracias Gonzalo, me lo estaba recomiendo, si no, no se entiende nada. Lo que calculé recién es lo que soportan las tensiones, pero por equilibrio tiene que ser igual a lo de arriba. Entonces, arriba voy a tener esa normal y después voy a tener el momento que también calculamos antes. O sea, la normal, esto era el peso, y el momento que era n por e. Esta normal y este momento que solicita mi estructura debe ser igual a las tensiones generadas por estas solicitaciones. Entonces lo que voy a hacer es justamente igualar esto con esto y esto con esto. Lo que solicita mi estructura tiene que ser igual a las tensiones. O dicho de otra manera, esta tensión, este diagrama de tensiones, son los diagramas de tensiones generados por el peso y el peso por su excentricidad. Y por eso, la normal generada por las tensiones debe ser igual al peso, que es mi solicitación. Gracias, Gonzalo, me estaba olvidando esto. Esa es una ecuación que tengo para despejar cuánto vale x. Y de acá en realidad ya puedo despejar cuánto vale x. Pero yo quería despejar x, porque ya me parece que nos mareamos y nos olvidamos que queríamos calcular. ¿Qué queríamos calcular? La caladura. Gracias. Entonces queríamos calcular la máxima caladura que podemos practicar. Entonces la incógnita que yo quiero hallar es delta. De acá puedo sacar delta, perdón, de acá puedo sacar x, de esa ecuación que tengo ahí, pero necesito la ecuación de momento para poder despejar delta. Y ahora vamos a calcular el momento generado por ese triangulito. ¿Sí? Y acá tengo dos opciones. Puedo ir al baricentro y calcular momentos respecto al baricentro y hacer esta cuenta y calcular el momento respecto a G e igualarlo a peso por E, que era el momento que tenía antes, o puedo calcular el momento respecto a otro punto, cualquiera, y igualar esto como el peso
por la distancia del peso a ese punto P. No tengo por qué usar el baricentro. Puedo reducir a otro punto siempre y cuando las solicitaciones las reduzca al mismo punto que voy a reducir mis tensiones. ¿Alguien quiere usar un punto distinto a G? ¿Alguien sugiere un punto distinto a G? Podemos usar G. El tema es que si usamos G nos olvidamos la diapositiva y lo escribimos a mano, no hay ningún problema, no es una cuenta muy difícil. Lo que hizo Marcos es usar el punto A. Usó el punto A porque le parecía más fácil tomar distancias respecto a ese punto y entonces esto se transforma en directamente B sobre 2 y se olvida de esa excentricidad que es una cuenta un poco más molesta y ahora tenemos que reducir las tensiones al punto A. Pero nuevamente no tienen por qué usar A, pueden usar G si les parece más fácil y reducir a G. Es un poco más sencillo, me parece, que reducir distancias respecto a A. Entonces, vamos a hacer esa cuenta que tenemos ahí, pero ahora vamos a reducir respecto al punto A y esto lo vamos a igualar a las solicitaciones reduciendo al punto A. El ejercicio es complicado, así que por favor deténganme si no se entiende. Tomamos momento respecto a. Del lado de la derecha es lo que dijimos recién. Peso por distancia de la carga total al punto A. Del lado de la izquierda es la integral de estas tensiones respecto a este punto. Que integrar estas tensiones respecto a este punto termina siendo lo mismo que calcular cuánto vale esta n y multiplicarlo por esa distancia, que voy a llamar excentricidad de sigma, para darle un nombre. Perdón, ¿y ese n no era igual al peso? Exacto. Entonces, voy a agarrar esa n, que es igual al peso y que es igual a esto, ahora vemos cómo lo podemos escribir, y la vamos a multiplicar por la excentricidad de sigma. ¿Cuánto es la excentricidad de sigma? ¿Alguien lo llega a ver? B menos sigma menos x sobre 3. ¿no? Bien, B menos delta. B menos delta es todo esto de acá, que está ahí arriba, menos ese pedacito que es x sobre 3. Lo escribo con ese paréntesis para ver de dónde sale. B menos delta menos x sobre 3. Y eso es lo que hizo acá Marcos. Esto de acá es la excentricidad de sigma, solo que en vez de escribirlo como B menos delta puso B', que recuerden que B' era B menos delta. Y esto de acá es N2, que N2, si ustedes querían, lo podían escribir como gamma BLH. Es lo mismo. Lo dejó expresado en función de sigma y x, pero lo podían dejar expresado en función de gamma BLH. Esto es un H que me quedó medio feo, así que lo dibujo de vuelta. Gamma por B por L por H. Y de este lado puso peso por B sobre 2. ¿Se entiende? Sí, sí. Dejo un segundo para que copien si quieren copiar. Uy, botón incorrecto, perdón. Si no, lo vuelvo a escribir.
Pero resolvemos esto y calculamos, despejamos ahora sí cuánto vale D y cuánto vale X. Como dije anteriormente, ya podían despejar X de acá en realidad. Entonces reemplazan X ahí, lo meten en esta expresión donde delta está metido ahí. Y despejan cuánto vale delta, que les da 14,98 centímetros. ¿Alguien se acuerda cuánto vale delta? ¿Cuánto valía delta en el caso A? En el 7,5. inciso. ¿Cuánto? 7,5 centímetros. ¿Y cuánto valía el sigma? Para este caso. 0,05 era. Sí, 0,054. 54, gracias. ¿Cuánto vale el sigma para este caso? 25 megapascales. Y esto es simplemente para que noten, el delta ganamos un montón. Si tomamos de esta manera, si tomamos esto como nuestro límite, podemos solo hacer un agujero de 7,5. Si tomamos esto como nuestro límite, podemos hacer un agujero de 15 centímetros. El doble prácticamente. Pero fíjense que antes tenía una tensión súper chiquitita y aumenté el doble el agujero que puedo hacer. La tensión me aumentó 10, 50 veces, creo que está bien hecho la cuenta. Aumentó 50 veces la tensión por aumentar solo 2 veces el agujero. Porque el problema es claramente no lineal, es altamente no lineal. No era de esperar que el doble del agujero me dé el doble de tensión. Y el problema de tomar esto como límite es que toda esta distancia de acá, en la realidad va a estar todo fisurado. Toda esa parte de la pared la fisuré completamente y si quiero que mi pared no se fisure, no se rompa todo el yeso, la pintura y tenga problemas de durabilidad, no queremos que fisure todo esto. Podemos permitir que fisure un poco y en la vida real y en las estructuras de hormigón se permite la fisuración, pero se controla. Porque si no permitimos la fisuración, lo limitamos demasiado. Si la permitimos libremente, empezamos a tener problemas de que tenemos fisuras, agujeros y me entra agua y eso también es un problema. ¿Problema del ejercicio? Y eso yo respirando también por ustedes. Acá terminó el ejercicio. ¿Alguna duda? Se entendió bien. Gracias, Jack. Antes del intervalo les ponemos un video para que vean el propósito de este sentido, que si yo tengo una pared y le quiero hacer una abertura, una puerta, una ventana o lo que sea, yo quiero hacer un agujero en realidad en toda la pared. Pero para hacer ese agujero lo primero que hago es una caladura, que es lo que calculamos recién en la pared, que es un agujero de cierta profundidad. Dimensionamos que cuando hacemos esa caladura no se me rompa todo, como hicimos recién. Adentro de esa caladura le meto una viga, de hormigón o de acero en este caso, y le meto una viga porque quiero que esa viga resista lo que antes resistía la pared. Voy al otro lado, con esa viga le hago el agujero del otro lado. Del otro lado le meto una nueva viga, como dijimos antes, puede ser de hormigón o de acero, y ahora lo que tengo básicamente es un dintel en la parte de arriba donde tenía esos agujeros. Como tengo un dintel, le puedo hacer un agujero libremente, porque ahora el dintel se apoya en los pedacitos que lo hice de arriba, el dintel lo tengo que hacer más grande que el agujero que quiero hacer. Entonces, la pared que tengo arriba, porque en realidad arriba sigue mi estructura, sigue mi casa, entonces tengo peso ahí arriba, esa pared que está arriba se apoya en la viga, que se apoya en los laterales, y puedo hacer mi agujero para hacer mi puerta. Y esto es básicamente lo que hacen cuando si tienen una estructura, tienen una casa, en la pared le quieren hacer una puerta, no pueden libremente hacer un agujero. Hacen un dintelcito, con cuidado cavan, no mucho, le construyen una viga, cavan del otro lado,
les construyen una viga y después sí agujerean para meter su puerta.